invitación, por invitarme. Y vamos a hablar de insulinas basales de segunda generación. Insulinas basales de segunda generación más allá de la eficacia. Quiero empezar mencionando mis conflictos de interés. Esta conferencia es patrocinada por Sanofi. He sido investigador clínico para varios de la industria farmacéutica, pero por supuesto pues vamos a compartir conceptos aquí académicos para todos. Los retos en el manejo del paciente diabético, yo creo que tanto ustedes como yo hemos estado frente de pacientes diabéticos en el que nos hemos enfrentado a situaciones complicadas. Quiero resumirlo para que los podamos enfocar y podamos, digamos, abordarlos. Y para empezar, la hiperglicemia, yo creo que es de las cosas que todos nos preocupamos, ¿no? Queremos que nuestro paciente le baje la glicemia, queremos que nuestro paciente esté controlado, queremos que nuestro paciente esté en metas, estamos muy atentos a los objetivos que nos imponen la evidencia actual. Sabemos el impacto que tiene la hiperglicemia, ¿no? Sabemos que predispone a mayor mortalidad, a pacientes con enfermedades críticas, en fin, queremos que nuestro paciente no tenga hiperglicemia, pero tampoco queremos que nuestro paciente tenga hiperglicemia. Tampoco queremos que nuestro paciente se nos vaya al otro lado y que nuestro paciente entonces, dado un control tan estricto, se nos vaya al lado de la hipoglicemia. Y debemos manejar un equilibrio. Necesitamos mantener ese equilibrio entre hiperglicemia e hipoglicemia. De manera que hoy yo quiero que nos centremos en estos retos y que miremos cómo las insulinas de segunda generación nos van a ayudar. Para empezar, quiero mostrarles este video. Espero que pues todos estén observando. Espero que todos vean este video porque va a presentarles algo bien interesante. Miren, esta es una carrera en 1950. Estas son las 500 millas de Indianápolis. Y esto era en 1950. Miren ese bólido. Todos estamos familiarizados con los bólidos actuales. Pero miren esto. Así era una parada de pits para este vehículo, para este bólido. Una persona llenando el tanque, otra persona sin guantes, con un martillo, casi que no puede sacar la llanta, la saca, pone la otra, solamente van a alcanzar a cambiar dos llantas, alguien se acerca, le da. Esto parece salido de una película. No nos imaginamos una parada de pits en Fórmula 1 de esta manera. Actualmente, miren, ahora se va al otro lado a quitar la otra llanta. Esto era lo que pasaba en 1950. Valga aquí un comentario. Hacia 1950 empezábamos a usar la insulina NPH, ¿no? Todavía no había análogos basales de insulina. Habíamos pasado de la cristalina a la NPH. Y miren esto, se demora este conductor, este piloto de Fórmula 1, 67 segundos. Le brillan el vidrio delantero para que vaya bien y sale. 67 segundos se demora este piloto allí. Bueno, miren lo que pasa en 2013, ¿sí? Que es la época actual. Eran 4 personas en 1950. Miren ahora, conté 19 personas. 19 personas esperando el bólido de Fórmula 1. 3 personas por llanta. Y miren cuánto se va a demorar esta persona. Este conductor entra a pits, todos están listos, coloca la llanta y sale. Demora escasamente 5 segundos. ¿Qué ha ocurrido de 1950 a 2013? Que es eso, podríamos decir a hoy, porque a hoy sigue haciéndose de esa manera. Han cambiado muchas cosas, ha habido tecnología, ha habido un repunte de ciencia, de conocimiento, de saber, de entrenamiento, de saber cómo es la dinámica ideal de mejoramiento. Y precisamente podríamos hacer una comparación, es lo mismo que ha ocurrido con las insulinas. Las insulinas basales de segunda generación, si bien son iguales, así como los bólidos, estos dos bólidos de Fórmula 1, estos dos carros de Fórmula 1, se lo he mostrado, son carros de 4 llantas, ciencia, de conocimiento, de saber, de entrenamiento, de saber cómo es la dinámica ideal de mejoramiento. Y precisamente podríamos hacer una comparación, es lo mismo que ha ocurrido con las insulinas. Las insulinas basales de segunda generación, si bien son iguales, así como los bólidos,
estos dos bólidos de Fórmula 1, estos dos carros de Fórmula 1, se lo he mostrado, son carros de 4 llantas, ciencia, de conocimiento, de saber, de entrenamiento, de... Si lo colocan en metas, ambas insulinas son efectivas, así como este par de carros termina la carrera. Bueno, claramente uno más rápido que otro, por supuesto, pero ambos terminan la carrera. Ambas insulinas requieren de un equipo. Estamos ustedes y yo estamos de acuerdo en que necesitamos un equipo alrededor del paciente diabético. Esto no se logra jamás con un paciente solo en la consulta. El paciente diabético necesita una familia empoderada, una familia que lo acompañe, que lo apoye. Seguramente ustedes, como yo, le hemos dicho a la familia del paciente diabético, miren, necesitamos que ustedes casi que hagan la misma dieta. Es que a veces inclusive la obesidad, el sobrepeso, el riesgo de diabetes es familiar y nos encontramos con familias con sobrepeso, familias con diabetes y resulta que queremos entonces enfocarnos en uno solo de la familia. Necesitamos un equipo, alguien y muchas personas alrededor, la nutricionista, la educadora de diabetes, un médico motivado que quiera llevar más adelante a su paciente, un médico motivado que titule adecuadamente a su paciente, que no se quede corto, pero la diferencia está en la seguridad. Ese primer carro de 1950, este primer bólido, que podríamos mostrar este bólido ahora de 1921, ahora que estamos este año celebrando 100 años del descubrimiento de la insulina, 100 años de poder haber encontrado Banting y Best en Canadá, poder haber encontrado ese extracto de páncreas que dicen, esto parece que va a curar la diabetes y pasar una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica. ¿Cómo cambiaban las llantas? Ustedes lo vieron, con martillos, sin guantes, sin ningún tipo de seguridad, sin gafas, sin una indumentaria adecuada. Una forma realmente rudimentaria de hacer una parada de pits en un bólido de Fórmula 1. Eso era lo que pasaba en 1921. A esto, este es el bólido de Ferrari del 2021. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué cambios han habido? En la insulina lo mismo, esta era la insulina de 1921. Y hemos pasado a análogos de insulina. Hemos podido hacer unas modificaciones en las insulinas para que nos brinden una eficacia y una seguridad como la necesitamos para nuestros pacientes. Así que yo creo que definitivamente necesitamos montarnos en este bólido de 2021 con las insulinas de segunda generación, porque además tienen evidencia. ¿Sí? Les vengo a mostrar evidencia y les vengo a mostrar lo que podemos hacer y que nos brindan las insulinas basadas. En 1950 estábamos aquí, insulina NPH, una insulina muy buena además, pasar de unas 3, 4 inyecciones diarias a pasar a unas 2 inyecciones diarias, probablemente en algunos casos una sola con la NPH, importante. Pero ya en el tiempo nos dimos cuenta de que la NPH nos lleva un riesgo altísimo de hipoglicemia, porque todavía nos hace pico. Y luego, hacia finales de los 90, empieza a aparecer la glargina U100, una insulina que nos mostró el nuevo camino de las insulinas basales y nos dijo, tenemos una insulina que dura 24 horas actuando, y allí entonces aparecen estudios conocidos ampliamente como el Rabin, que nos dice un esquema móvil de insulina no es lo adecuado, no me baja la insulina adecuadamente, es mejor un esquema basal, bolos, y allí se establece ya el estándar de cuidado y decir, mire, lo mejor es tener una insulina basal. Y en el tiempo se ha sostenido esa importancia y ese lugar de la insulina basal para el esquema de manejo del paciente diabético. Y tenemos ahora insulinas de segunda generación, de Gludec, Glargina U300, que nos brindan mucho más de 24 horas de acción y nos permiten tener estabilidad, que es una de las cosas importantes, estabilidad, poca variabilidad, y nos permiten mantener ese equilibrio. ¿Ese equilibrio entre qué? Ese equilibrio entre las insulinas de primera generación, que sabemos que son muy eficaces, como la de Glargina U100, como de Temir, y las insulinas de segunda generación, como la Glargina U300 y como de Gludec, que nos imponen un punto muy alto porque nos brindan esa otra parte que les vengo a hablar, que es la seguridad. Entonces aquí está del Gludec también un desarrollo
farmacológico en el cual logran que a través de unos exámenes en el tejido subcutáneo se pueda liberar lentamente la insulina y que tiene unas características con grupo fenol, con zinc, etcétera, y que permiten químicamente hacer que la difusión, que la liberación sea sostenida. El mismo principio, por un mecanismo diferente, la glargina U300 coloca unos puntos de arginina en la estructura química y glicina y permite que haya unas cadenas unidas de insulina y permite que entonces el volumen de inyección sea menor. Y eso es algo interesante. El volumen que se inyecta subcutáneamente es menor. Se reduce casi en 2/3, se reduce casi en un 60% y permite que el depósito, ese bolsillo subcutáneo, cuando se aplica al paciente la insulina, sea más pequeño y eso hace que la liberación sea gradual, sea, digamos, más suave, más lenta, y eso nos permite que haya suficiente insulina basal por más de 24 horas. Comparado con la glargina U100, podríamos decir que químicamente la glargina U300 está más organizada, está más ordenada. Entonces, eso nos permite tener estas reacciones cuando uno mira glargina U100, glargina U300, glargina U300 llega hasta inclusive 30 horas, glargina U100 un poquito antes de 24 horas empieza a bajar. También podríamos mirar, por ejemplo, la glucosa, cómo podría tener un pico después de casi las 30 horas de glargina U100, pero la glargina U300 la mantiene muy estable. Y cuando se compara la estabilidad de glucosa y de insulina, niveles de insulina de glargina U300 y de Gludex son muy parecidas, son un mismo grupo, son una misma familia de insulinas de segunda generación. Les muestro entonces aquí un metaanálisis. En cuanto a evidencia, los metaanálisis de los estudios con mayor peso para mostrar efectos de una intervención, el metaanálisis en el que toman los estudios BEGIN y los estudios EDITION, que son los estudios que evaluaron insulina glargina U100 y U300 comparados con Degludec, y que nos permiten entonces mostrar estas características de estas insulinas de segunda generación como diferenciales. Fíjense, fueron unos estudios que tuvieron una población muy parecida, tuvieron cerca de 3.000 pacientes, el metaanálisis de los estudios de EDITION, con una hemoglobina glicosilada que tenía entre 7 y menor o igual a 10, con pacientes que tenían insulina basal, pacientes que eran naive para insulina, es decir, no tenían dosis de insulina antes, solamente estaban con antidiabéticos orales. Y ese grupo de pacientes, en cuanto a sus características clínicas, en cuanto a su hemoglobina glicosilada, muy parecidos. ¿Y qué encontraron? Para empezar, encontraron que en este estudio favorece a la glargina U300, a la glargina U100, por la disminución de la hemoglobina glicosilada cuando se hace el estimador global de los estudios en el metaanálisis. Una pequeña diferencia, esto sugiere que la glargina U100 parece disminuir un poco más la hemoglobina glicosilada en este estudio comparado con Degludec. ¿Y qué pasa con glargina U300 cuando la comparo con glargina U100? Hasta este estudio no había un estudio cabeza a cabeza comparando glargina U300 con Degludec. Glargina U300 con glargina U100 muy iguales. Ahí está el estimador global de todos los desenlaces que se evaluaron para la disminución de hemoglobina glicosilada. Ahí está la hemoglobina glicosilada muy en el centro, es decir, tanto una como la otra, glargina U100 y glargina U300, disminuyen en la misma proporción la hemoglobina glicosilada, es decir, son efectivas. ¿Sí? Luego tenemos esta publicación que también hace un análisis tipo metaanálisis, pero nivel paciente. Es un poco diferente, inclusive si nos vamos al detalle, la revisión Cochrane habla de que este tipo de metaanálisis es lo ideal porque se va a la fuente directa de los estudios y toma los datos del paciente directamente de la investigación original y hace un estimador global y de esa manera permite saber cuál es el control glicémico y la hipoglicemia en pacientes con glargina U300 comparado con glargina U100. Esta publicación muestra lo que ya habíamos visto en la anterior.
La disminución de hemoglobina glicosilada a la izquierda de sus pantallas es básicamente igual y la disminución de la glucosa plasmática en ayunas es exactamente igual. Glargina U100, glargina U300 bajan la hemoglobina glicosilada hacia el mes 6 y la glucosa en ayunas hacia el mes 6 la baja muy igual. Fíjense que logra llevar la hemoglobina glicosilada muy cerca de 7 y la glucosa plasmática en ayunas también muy cerca de 120 valores, que es donde queremos tener a nuestro paciente. Entonces, ¿qué decir? El éxito casi que lo tenemos asegurado. Con la insulina que usted elija, usted va a encontrar el éxito. Usted va a llevar a su paciente a metas. Usted, si somos juiciosos, hacemos un buen análisis de nuestro paciente, nos damos cuenta que tiene indicación de insulina, ese paciente que viene ya con una hemoglobina glicosilada por encima de 7, que es un paciente que tiene pocas comorbilidades, que es un paciente que aún no tiene complicaciones micro ni macrovasculares de la diabetes, es decir, ese paciente en quien queremos evitar ese impacto nefasto de la diabetes, en ese es donde más me tengo que concentrar y decir, tengo que ser juicioso y llevarlo a 7, ojalá por debajo de 7. Por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor del paciente, pero el éxito lo tenemos asegurado. Tenemos esa baja hemoglobina glicosilada asegurada con la insulina que usted escoja. Pero contra esto nos tenemos que enfrentar. Ese paciente que va a la consulta 20 minutos, ese paciente que vemos de pasada en la urgencia, ese paciente en la casa es sedentario, ese paciente todavía no hace ejercicio, ese paciente seguramente no hace los cambios en el estilo de vida en cuanto a su alimentación que debe hacer. A mí no me gusta decir dieta siempre es una palabra negativa, el paciente no le gusta. Yo prefiero decirle, debes aprender a comer bien, porque precisamente es eso, aprender a comer bien, y de esa manera poder impactar su mente diferente. Pero nuestros pacientes, esta es la realidad. Ojalá de pronto ustedes vivan otra, pero la mayoría de nuestros pacientes, muchos de nuestros pacientes, no son adherentes con el cambios terapéuticos en el estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que ir más allá y presionar un poco más y tratar de enseñarle al paciente, pero también asegurarnos que las decisiones que tomamos como médicos puedan impactar esa hemoglobina glicosilada, que es a donde yo quiero ir. Entonces, ¿qué hacer? Enfrentarnos a ese otro reto que ojalá no tuviéramos que ver, que no quisiéramos ver, pero que el paciente sí lo enfrenta, y es la hipoglicemia. ¿Cómo encarar la hipoglicemia? La hipoglicemia tiene esos mismos riesgos que hablábamos de eventos cardiovasculares. Tiene ese mismo riesgo que hablamos de la hipoglicemia de mortalidad. Tiene riesgos de estancia hospitalaria prolongada, de ingreso a hospitalización, de ingreso a urgencias. Inclusive, si ustedes no han tenido la oportunidad, lastimosamente yo sí la tuve, de ver daño neurológico permanente por una hipoglicemia sostenida. Así que, como dice un colega mío y nos enseñan siempre a nosotros, no hay que tenerle miedo a la hipoglicemia. Hay que tenerle pavor, hay que tenerle pánico a la hipoglicemia. La hipoglicemia es de esas cosas que uno nunca quisiera ver, pero que frecuentemente la ve. Y aquí les dejo también el otro mensaje de buscar activamente la hipoglicemia. A veces nosotros, ¿y cómo te has sentido? Muy bien en la consulta y listo. ¿Y te has sentido bien? Ok. ¿Y has tenido hipoglicemia? Pues no. Pero quizás nuestro paciente no se está levantando a las 3 de la mañana a tomarse la glucometría, o de pronto no le pone mucha atención a que sus glucometrías en ayunas vienen bajando, a que hasta hace una semana estaban en 100, pero que en estos últimos 2 o 3 días están en 80, en 75. Y ese es el paciente que nos hace la hipoglicemia. Y hay que enseñarle al paciente también que esa autotitulación, que ese autocontrol de la glucemia con su glucómetro, tiene que tener mucha atención a esos cambios en el promedio o a esos cambios en lo rutinario. Si la glucosa en ayunas viene bajando, es importante que nosotros tengamos atención a eso y digamos, ojo, que eso nos está avisando que puede venir una hipoglicemia. Pero también decirle cómo estás durmiendo bien, estás sudando en la noche, estás teniendo pesadillas en la noche. Estos son síntomas frecuentes en pacientes con hipoglicemia. Así que hay que preguntarle, hay que decir, ¿cómo estás pasando tu noche? ¿Estás teniendo sudoración nocturna? O preguntarle a la esposa, al esposo,
decirle cómo está pasando la noche, si está levantando mucho, está teniendo pesadillas. Esas son cosas que impactan y son cosas que nos pueden estar diciendo, ojo, el paciente puede estar haciendo unas hipoglicemias de noche, que son las que más pánico hay que tenerles. Esas son las hipoglicemias en que el paciente no tiene respuesta. Ese paciente no tiene cómo darse cuenta. Y si el familiar no se da cuenta, catástrofe. Entonces, enfrentar la hipoglicemia hay que hacer. Las hipoglicemias, ya saben la clasificación actual de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Por supuesto, cuando tenemos una hipoglicemia nivel 1 hay que estar muy atentos, hay que actuar, hay que empezar a disminuir la dosis de insulina basal que usted esté utilizando. Si tenemos una glucosa por debajo de 54, hay que estar muy atentos porque ya puede haber síntomas neuroglicopénicos. Y el nivel 3 definitivamente es el paciente que hay que tomar unas medidas importantes, que hay que analizar muy bien la alimentación que está recibiendo y hay que mirar entonces la dosis y la reducción que le vamos a hacer de la insulina basal. Aquí está lo que ha ocurrido en evidencia en cuanto a hipoglicemia con las insulinas de segunda generación. Y cuando se compara insulina Glargina 300 con Glargina U100, una insulina de primera versión, una segunda generación, esto es lo que obtenemos. La hipoglicemia es menor en los pacientes que usan Glargina U300. Si bien la incidencia de hipoglicemia es baja con insulinas basales, ya decir que insulina Glargina 300 la logra bajar más, ya es importante. Y ojo, ahí está el estimador global, que es el riesgo relativo, que es 0.81. Es decir, hemos logrado con insulina Glargina 300, comparado con Glargina 100, bajar 19% el riesgo de presentar una hipoglicemia. Y esto no es despreciable. Bajar el 19% no es para nada despreciable. De manera que hay una clara evidencia allí de que la Glargina U300 favorece tener menos hipoglicemias, ayuda a que nuestro paciente tenga menos hipoglicemias. ¿Y qué pasa con la hipoglicemia nocturna? Ojo, la confirmada, esta hipoglicemia no cualquier hipoglicemia, es la hipoglicemia por debajo de 54. Es la hipoglicemia por debajo de 54. Ahí está el estimador global, favorece la Glargina U300 para las hipoglicemias de la noche, entre medianoche y 6 de la mañana, que son las que nos dan pavor. Y no disminuye un 18, fíjense, disminuye un 25%. Yo creo que aquí es importante resaltar que las insulinas de segunda generación definitivamente son el bólido de la seguridad. Son esa opción de seguridad que nos permite a nosotros estar confiados, tranquilos, en que nuestro paciente va a tener menos hipoglicemias que las que pudiese tener, por supuesto que con NPH y con las latinas y con las insulinas, perdón, de primera generación. Así que creo que perfilar muy bien ese paciente que tiene riesgo de hipoglicemia, que es añoso, que viene con unas glicemias en ayunas muy en el límite, es el paciente que ustedes deberían empezar a pensar, ¿requiere realmente mi paciente una insulina de segunda generación para poderlo hacer? Y aquí está la evidencia. Desde el 2018 tenemos un estudio que desde el título nos deja ver qué ocurre cuando uno compara dos insulinas basales de segunda generación. Y es que son muy parecidas. Más similitudes que diferencias. El doctor Rosenstock, que es uno de los autores más prolíficos en cuanto a manejo de insulinas y a manejo de diabetes, nos permite este estudio, un ensayo clínico, cabeza a cabeza, el estudio Bright, que compara estas dos insulinas de segunda generación. Y estos pacientes fueron muy parecidos, es decir, logramos tener pacientes que se parecían mucho desde sus características basales para poder hacer una buena comparación. Pacientes con una edad muy parecida, alrededor de 60 años, una proporción de sexo igual, un índice de masa corporal básicamente igual, el tiempo de evolución de la diabetes muy parecido, es decir, eran pacientes que estaban en el mismo momento de la diabetes, todos con una hemoglobina glicosilada muy parecida a todos. No muy alta, ojo, fíjense, 8.7, pero sí con unos pacientes que necesitaban control de sus cifras de hemoglobina glicosilada, porque estaban por fuera de metas, muy estrictamente por encima de 7. Entonces, ¿qué encontraron? Cosas que podría decir no nos sorprenden,
La disminución de hemoglobina glicosilada de 8,7 hasta 7 la lograron ambas por igual. La insulina Latino 300 y insulina Degludec segunda generación son muy parecidas en eficacia. Son muy eficaces, va a lograr la meta con su paciente. Cuando vemos el tema de seguridad, que es el que les quiero resaltar, nos damos cuenta que en el periodo completo de 24 semanas no hay diferencias. Las dos insulinas son muy buenas porque las dos disminuyen la incidencia y el riesgo de presentar hipoglicemias. Y esto es muy importante. Tenemos allí un par de insulinas que podemos utilizar y podemos estar tranquilos y confiar en que tanto hipoglicemias como hipoglicemias, digamos, nivel 1, menor de 70, como las de nivel 2 y seguramente nivel 3, menores de 54, ahí vamos a tener una disminución de la incidencia y del riesgo. Pero ojo, algo interesante que encontramos al analizar los datos del estudio es que en el periodo de titulación, en esas primeras 12 semanas, en esos primeros 3 meses, que es cuando estamos titulando a nuestro paciente, bueno, ¿cómo amaneció la glicemia? Te amaneció en 160, bueno, vamos a subirle 2 punticos a la insulina. Vamos a ir subiendo, ¿cómo te amaneció? Te amaneció en 75, bueno, venga, vamos a cuadrar, ¿qué comiste anoche? En esos 3 meses que estamos titulando hasta lograr una dosis muy uniforme y una dosis que nos permita mantenernos en metas, en ese momento la incidencia de hipoglicemias por debajo de 70 favoreció a la Latino 300. Es decir, en ese momento parece ser, es un análisis secundario, parece ser que en ese momento la insulina Latino 300 ofrece mayores beneficios en cuanto a menor incidencia de hipoglicemia. Y esto es interesante y es un dato que quiero dejarles allí para que puedan evaluar y mirar cómo las dos insulinas son muy eficaces, las dos insulinas son muy seguras y que nos permiten entonces ir tranquilos a alcanzar la meta con nuestro paciente. Porque esto es lo que hay que hacer. Definitivamente, hay que mirar a la hemoglobina glicada de 7%. No nos podemos quedar con la hemoglobina glicada de 8,1. Y esto es una invitación realmente con mucha fuerza, con mucha motivación, para que todos los días nos sentemos enfrente a nuestros pacientes con la decisión absoluta, real, consciente de llevar a nuestro paciente a hemoglobina glicada de 7%. Deberíamos mirar así como este meme súper conocido, deberíamos mirar a la hemoglobina glicosilada de 7 como la deseable y no conformarnos con nada diferente. Les quiero traer para ya ir un poco cerrando este póster que se presentó en el Congreso de ADA de la American Diabetes Association del 2021, en el que se hizo un análisis post-hoc, un análisis posterior al análisis inicial de la efectividad de la insulina Latino 300 y su seguridad en pacientes que no venían recibiendo insulina. Este es un subgrupo del estudio ATOS, es un estudio que se ha publicado en una primera parte ya y que es un estudio de la vida real en el cual estábamos evaluando qué es lo que ocurre con los pacientes cuando reciben un 300 en la vida real. Entonces, este es un estudio de un año, un estudio observacional prospectivo multicéntrico que nos permitió evaluar cuál es el basal y qué es lo que ocurre a los 3 y a los 6 meses, inclusive hasta los 12 meses de seguimiento con insulina latina U300. Este estudio post-hoc lo que pretendió analizar fue qué es lo que ocurre según la hemoglobina glicada de ingreso. Entonces, cuando ustedes tienen estos pacientes y su hemoglobina glicada de ingreso era menor de 8, fíjense que logran el 55,6% de los pacientes logran el objetivo de hemoglobina glicosilada a los 12 meses y el 44% a los 6 meses. Pero fíjense la tendencia, en la medida en que va subiendo la hemoglobina glicosilada, la proporción de pacientes que alcanzan la hemoglobina glicada objetivo es menor. Esto puede tener muchas explicaciones. Este estudio no pretende ser una evidencia de causalidad para esto, pero sí nos deja ver que es probable que en la medida en que nosotros seamos mucho más insistentes desde el comienzo con nuestro paciente y nos propongamos desde el comienzo de nuestro paciente, de la atención, ir en busca de esa hemoglobina glicosilada objetivo, es probable que usar Platina U300 antes podamos alcanzarlo más fácilmente. Y eso
tiene uno que unirlo y tiene uno que acompañarlo de la educación, del estilo de vida de tu paciente. Tu paciente está haciendo ejercicio o no lo está haciendo. Tu paciente tiene un buen control, tu paciente está claro en la titulación, en la autotitulación, el paciente se sube, se baja las dosis de insulina adecuadamente, está bien entrenado, porque todo eso influye en esto. Y fíjense cómo podemos impactar la hemoglobina glicosilada tempranamente si nosotros no nos permitimos que pase mucho tiempo y que la hemoglobina glicosilada se nos vaya más arriba para tomar una decisión. Es diferente iniciar de ser un paciente nuevo a un paciente que yo vengo manejando y que ese paciente yo me doy cuenta que no está alcanzando el objetivo de hemoglobina glicosilada. ¿Y qué pasa con la hipoglicemia? En este estudio de la vida real, miren, les quiero llamar a la atención a lo siguiente. Miren entre paréntesis en cada uno de estos valores de hipoglicemia documentada sintomática menor de 3,9 y menor de 3 milimoles, es decir, menor de 70 y menor de 54. Fíjense la proporción, 0.028, 0.003, es decir, la hipoglicemia es realmente mínima, la incidencia es mínima. Es decir, lo que estamos viendo en los estudios controlados, en los estudios de la vida real, nos lo sigue mostrando. No alcanza a ser ni siquiera un 1% de la proporción de pacientes con hipoglicemia. Las hipoglicemias con insulinas basales de segunda generación definitivamente son muy raras. Vamos a los 12 meses igual, son realmente raras. Miren las severas, 0.002, 0.001. Es realmente mínima la incidencia de esos pacientes. Entonces, definitivamente tenemos la llave al éxito. Tenemos la llave en la mano. Creo que podría decirlo, a mí me gusta mucho mencionar también lo siguiente, y es que nosotros como médicos, como tratantes, que estamos frente a nuestro paciente, si bien no construimos el sistema, somos la cara del sistema, pero más que la cara del sistema, somos esa persona que puede cambiar el rumbo de una enfermedad del paciente. Por eso siempre me gusta decir que los médicos debemos estar por encima del sistema. No estoy diciendo hacer nada indebido, por supuesto, pero no podemos permitirnos que el sistema nos evite o nos quite la oportunidad o dejarnos quitar la oportunidad de llevar a nuestro paciente a metas, de llevar a nuestro paciente al éxito, de llevar a nuestro paciente a tenerlo sin complicaciones o con las mínimas posibles, de enseñarle a nuestro paciente que los 20 minutos no son un impedimento. Hombre, yo también estaba ahí, yo sé que es muy difícil, pero no podemos permitirnos que por tener 20 minutos nada más no impactemos al paciente desde un punto de vista personal y emocional. La llave al éxito la tenemos. Así que el bajar la hemoglobina glicosilada es simplemente cuestión de tomar la decisión de llevar a mi paciente a metas. Escoger el paciente que debe tener una hemoglobina glicosilada muy cerca del 7 o menor de 7. Ese paciente con menos comorbilidad, ese paciente con mayor expectativa de vida, ese paciente joven. Recordar la memoria glucémica en esos primeros años de diabetes es fundamental, tener a un paciente bien controlado, porque esos primeros 5 o 10 años tienen esa memoria que luego a los 10, 15 años nos va a cobrar no haberlo controlado adecuadamente. Y por supuesto, montar a nuestro paciente en el bólido correcto, montar a nuestro paciente en el bólido de las insulinas de segunda generación que nos han demostrado que nos van a llevar a la meta y también nos han demostrado que dejan atrás la hipoglicemia para nuestro paciente. Sin temor, con mucha valentía, tomando decisión en cada paciente, tomar la decisión correcta y llevar a nuestro paciente a la meta cuando sea necesario con una insulina de segunda generación que nos ofrece eficacia y seguridad balanceada. Los saludos de Barranquilla, agradecido por haber participado en este evento, honrado de haber estado aquí. Ahí está mi Twitter para cualquier comentario o lo que me quieran compartir. Estoy presto si hay alguna pregunta y muchas gracias por haber compartido conmigo este tiempo.